La reforma previsional. Todo venía en silencio y a relativa velocidad, pero ahora las cosas están cambiando porque el tema definitivamente está instalado por varias razones, que ahora vamos a exponer, pero está instalado y la información está llegando a quienes aparentemente en esta situación van a resultar perjudicados. Y también se instala por parte de dirigentes del gobierno, ni que hablar del propio Mauricio Macri, una falacia, que los jubilados no van a perder con esta reforma previsional. Iván Jagroski tiene toda la información. Iván, bienvenido nuevamente. Efectivamente, habló el presidente de la Nación de algo que hasta el momento no se había manifestado, que son el paquete en realidad de reformas que tiene media sanción de la Cámara Alta y que se va a votar en las próximas semanas con la conformación nueva del Congreso en la Cámara de Diputados. ¿Hay dificultades? Bueno, lo vamos a saber después de escuchar a Mauricio Macri. Asegurarle a nuestros jubilados que, más allá de que estamos comprometidos a bajar la inflación, mientras ese proceso avance, ellos no se van a ver perjudicados por la inflación. Y además, si los salarios mejoran, como esperamos que mejoren, van a ver mejorar también sus ingresos. Esa es la reforma que hemos propuesto, porque en el pasado, la fórmula que tenemos, en el 2014, 2015, le hizo perder a ellos frente a la inflación. Entonces, lo que estamos buscando es una fórmula que garantice los próximos 20 años que sea la inflación que tengamos, que esperemos sea un dígito, que es el compromiso que hemos tenido a partir del 2019, los jubilados vean ajustar sus ingresos por arriba de esa inflación. No pierden las jubilaciones, este nuevo sistema de ajuste las va a proteger de la inflación y además le agrega el componente claramente del salario. Y el tema de la jubilación de privilegio, yo he dicho que es algo que tenemos que revisar porque todos tenemos que trabajar la misma cantidad de horas, la misma cantidad de años y tener el mismo sistema de jubilación. Eso es lo justo. Nosotros queremos una Argentina donde no haya gente con privilegio. Bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con lo que dijo el presidente, meramente de rigor informativo. La fórmula, que ya la hemos contado aquí en más de una ocasión, les está haciendo perder ya en el primer aumento de marzo el 52.7% de ese primer aumento que hubieran tenido con la ley de movilidad jubilatoria a esta nueva reforma previsional. Punto número, con lo cual ya lo que dice el presidente es inexacto, no sabemos si por una cuestión de comunicación o por una cuestión de alevosía, en las palabras de quien ejerce la primera magistratura de la Argentina. El segundo punto es que habla Mauricio Macri de la conformación de salarios y la inflación, y que eso va a estar por encima. Si uno toma como antecedente los 2 años en los que hubo paritarias durante el gobierno del presidente Macri, los 2 años, esas paritarias, contando el sector privado y público, estuvieron por debajo de la inflación, el promedio, que es de lo que estamos hablando cuando se habla del RIPTE. Con lo cual, si el IPC, supongamos que la inflación del año que viene es 20 puntos, el IPC da 20, eso lo va a empatar y el promedio de los salarios va a dar por debajo. Después la conformación del 70-30 la harán ustedes en sus casas o algún especialista previsional. Pero la conformación de ese 30 seguramente, o con los anticipos que hemos tenido del 2016 y el 2017, dan por debajo de la inflación. Con lo cual no va a subir por encima de la inflación la jubilación si es que sale esta fórmula, este índice de movilidad jubilatoria. El tercer punto es que el presidente habla de que el año que viene la inflación va a ser de un dígito. Bueno, eso ya dijeron que no iba a ser así el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central. ¿Se entiende? De allí la política de tasas ya no altas, recontra altas que está llevando adelante el Banco Central, la Autoridad Monetaria de la Argentina. Con lo cual, todo lo que ha dicho el presidente en esa pequeña alocución que vimos recién es falso, no es así, pero no es así no por una cuestión política, no es así por una cuestión ideológica, no es así por un tema de números. No es así por un tema del índice de movilidad jubilatoria que está en el pacto fiscal que tiene dentro la reforma previsional que se aprobó en el Senado. Si eso sale como llegó del Senado sin modificación, lo que manifiesta el presidente es falso. Ahora, y aquí está la segunda ocasión, o la segunda discusión, es si efectivamente va a salir de diputados como vino del Senado. A ver, hay un sector, acá el que va a definir ya no es Sergio Massa, que era el árbitro hasta hace poco con el bloque del Frente Renovador, porque Sergio Massa ya anticipó que iba a votar en contra, el bloque de él, en realidad Sergio Massa no va a estar, iba a votar en contra de la reforma previsional. Lo dijeron Felipe Solá, lo dijo Mirta Tundis,
Lo han dicho los principales referentes de ese bloque. Entonces uno contaría a Cambiemos con 110, más o menos, a ojímetro, y a algún aliado circunstancial que le permita llegar al número para aprobar. Yo lo que tengo es que solamente con los diputados que responden a los gobernadores dentro del interbloque de Argentina Federal, para que la gente se confunda, el interbloque de Argentina Federal reúne a todos los bloques del peronismo no kirchnerista. Por ejemplo, donde está Diego Bocio, tan mentado en estas horas porque fue uno de los hacedores en su momento los que impulsó la ley de movilidad. O de los que en ese momento tenía un rol de gestión que era de quien daba las buenas noticias de alguna manera a partir de la ley de movilidad jubilatoria. Diego Bocio ya dijo que no iba a votar a favor, que iba a votar en contra. Él, exactamente. Él lo hizo personal. Dijo, yo no. Exacto. Ahora, ahí tenés un punto que es, vos lo que tenés que ver ahí es, por ejemplo, el ejemplo del Senado. Los diputados que en general, voy a cometer una injusticia, pero voy a hacer una generalización porque si no nos alcanza el tiempo, que respondían a los gobernadores y los gobernadores quisieron acompañar, votaron a favor en el Senado. Estoy hablando del justicialismo. Los senadores, del justicialismo, que no respondían a los gobernadores de su provincia, por ejemplo, caso Omar Perotti, seguro hay excepciones, reitero y quiero detenerlo ahí, votaron en contra. En diputados puede pasar algo parecido. Por ejemplo, Abel Medina, que no tiene ninguna terminal en de gobernadores, él es senador por la provincia de Buenos Aires, y su terminal no es María Eugenia Vidal, por ejemplo, se abstuvo. En diputados puede pasar lo mismo, que es que los diputados que responden directamente a los gobernadores, por ejemplo, esto lo pongo de ejemplo porque no sé cómo va a votar, no tengo, por supuesto, no veo el futuro, pero Pablo Cosiner, el jefe del interbloque Argentina Federal, uno supone salteño, que, exacto, por la terminal que tiene, que es el gobernador Urtubey, votaría a favor. O hay otros diputados que no tienen terminales con gobernadores que votarían en contra. Mi número, el que yo hice en mi casa y haciendo llamados casero, me da que a Cambiemos le da holgado la aprobación de la reforma previsional. Yo creo, esto es una foto, porque usted me recorta esto después de las modificaciones y se dan y me dice, te equivocaste. Punto número 1, ojalá me equivoque, porque es un ajuste brutal a los jubilados. Punto número 2, esto es dinámico, ¿no? Si la sociedad se moviliza, si los medios siguen comentando que lo que va a ocurrir indefectiblemente es un ajuste a los jubilados, si los diputados sienten en sus provincias o los gobernadores esa presión de los adultos mayores, de las más diversas formas, a lo mejor eso se puede modificar. Y en el medio también, y yo quiero venir acá a valorizar la política, también gravita la política. Gente que ha tenido una trayectoria dentro del peronismo durante toda su vida y a lo mejor dice, yo no estoy acá para esto. Pero bueno, eso se verá en el momento en que se vote entre el 19 y el 20. Mi número hoy es que le da al oficialismo. Hasta ahora no sucedió, pero puede haber cambios. Como dice Iván, es dinámico y de hecho los hechos de la realidad están demostrando que es dinámico. Nosotros decimos y afirmamos, como decís vos desde hace varios días, que el número está, pero hay medios que son afines al gobierno, podríamos decir tranquilamente que son afines al gobierno, que empiezan a poner en duda ese número, o por lo menos que la reforma no va a salir tal cual llegó de la Cámara de Senadores, que podría ser la alternativa B. Sale, pero el cálculo no es este, por ejemplo. Bueno, respecto a eso, desde el gobierno, porque acá hay dos preguntas. Una es esa, ¿qué pasa si llega la reforma a diputados, o el ajuste, se modifica y eso hace que vuelva al Senado y que el Senado tenga que votar con la conformación nueva? La respuesta es, eso no puede pasar. Esto desde el gobierno. Dice, no, sale así. Eso no puede pasar, no hay manera, el presidente no quiere. Bueno, como sabemos, en Argentina, y por suerte, el presidente no determina lo que pasa, ni en este caso ni ningún otro, con todos los poderes del Estado, o no debería por lo menos. Pero hay otro punto. ¿Qué pasa si, como viene del Senado, se aprueba la reforma fiscal como viene entera? Esto yo lo veo muy poco probable, pero lo tiro a la mesa. Se aprueba el pacto fiscal entero y el corazón de ese pacto fiscal, que es la reforma previsional, el ajuste previsional al ANSES, que es de donde tiene que salir la plata para financiar ese pacto fiscal, no se aprueba. Es que esa es la caja. Pero sin esa caja no hay pacto fiscal. Bueno, ¿qué pasa? Eso, hoy se lo preguntaba a gente del Ministerio de Hacienda y me decían, buena pregunta, pero no puede pasar. Y bueno, está bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si pasa? No puede pasar. Bueno. Ahora, lo que firmaron los gobernadores en el pacto fiscal
no es lo mismo en cuanto a la fórmula de lo que salió del Senado. ¿Estamos Exacto, de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y no puede ser que los diputados, que son de esas provincias, cuyos gobernadores tienen una ley que no es la que firmaron. Esto me contaban hoy algunos diputados, es decir, no fue lo del pacto fiscal. Se desarmó el pacto fiscal de acuerdo a la fórmula que introdujo Pichetto. ¿Está bien hasta ahí? Lo que pasa ahí es que cuando se aprueba en el Senado, ahí hay una cuestión empírica que es que hubo una validación de los gobernadores. Ajá. Es decir, es absolutamente cierto que la reunión que tuvo el presidente con los gobernadores y los ministros no tenía el índice de movilidad jubilatoria es una rúbrica, la forma en la que salió además, de la manera en la que se discutió, la velocidad que se discutió, no es ni más ni menos que no eso, se discutió. es una rúbrica. Exacto. Es sí. un acuerdo total. Exacto. ¿Va a haber más discusión en diputados, pensás vos o no? Yo creo que además lo que tiene diputados es que, y que no se enoje nadie de los que se fueron de la Cámara, pero va a pasar también acá en la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura, es que hay figuras en la Cámara de Diputados con volumen propio en todos los bloques, que le agregan volumen, que si no se va a modificar, tengan a bien saber que se va a plantear en la opinión pública de una manera muy contundente. Y ni les digo, si se llega a modificar el índice de movilidad jubilatoria, ¿qué pasa? ¿En qué caja de resonancia se transforma el Senado si esa reforma previsional la tiene que votar Cristina Kirchner? Puede tener más votos, menos votos, la puede querer más gente, menos gente, puede ir de candidato o no ir de candidata. Ahora, como caja de resonancia, el Senado, con Cristina Kirchner diciendo, están votando entre gallos y medianoches, un saqueo a los jubilados, que es una base electoral del gobierno muy importante, puede ser incómodo para muchos. No quiero decir que con esto no se vaya a aprobar. Quiero decir que el costo que pagaría el gobierno y algunos gobernadores con esa discusión pública sería otro muy distinto al que pagarían hoy, que es relativo, la verdad. Tenemos que cerrar, pero yo creo Sí. que va a salir, coincido con vos, creo que va a salir, y creo que nosotros también tenemos una visión de microclima y que el gobierno ve la situación completamente diferente. No hay ninguna duda de Guille, eso. muy La cortito percibe te lo digo. diferente. Aquí Sí. hay una cosa que es muy difícil que los gobernadores hoy no sean oficialistas, muy difícil. Si los gobernadores son oficialistas y hay alguno de esos diputados que responden a esos gobernadores, la política 2 tiene una más 2, muñeca, 4, tiene sí. un margen, pero también tiene responsabilidad en las provincias. Responsabilidad que ustedes miran, les faltaría de cara a los jubilados de esas provincias, puede ser. Pero bueno, como sabemos, el peronismo, y a mi criterio, esto le doy una valoración personal, por suerte, es vertical, es orgánico, y así como en su momento se votaban las leyes que enviaba el Poder Ejecutivo kirchnerista, hoy le están pidiendo que se voten las leyes que envía el Poder Ejecutivo de las provincias. Indudablemente, mañana vamos a tener que volver a hablar de esto. Sin duda. Pasado mañana también, y hasta aquí finalice la sanción de esta ley, o finalmente se dé un milagro y termine abortándose. Momento de irnos al Libertadores de América, porque juega Independiente. Hay fútbol hoy a la noche, 20:45.